En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Ahora vamos a comenzar escuchando a nuestro obispo, Monseñor Ernesto Giovando, quien nos va a regalar una conferencia titulada Los principios de la doctrina social de la Iglesia en la acción pastoral, comunidades que transforman la realidad. Lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Muchas gracias y les invito a que hagamos una oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en la presencia de Dios en este día, damos gracias por este encuentro. Damos gracias porque los que estamos aquí queremos ser colaboradores de la transformación de este mundo, una transformación necesaria, urgente. Damos gracias por nuestros pastores, los últimos papas que hemos tenido, de un modo particular el Papa Francisco y nuestro Papa León, que ellos, inspirados por el Espíritu, nos guían, nos acompañan y también con su magisterio nos van iluminando el camino. Que ese Espíritu descienda hoy sobre nosotros y que podamos terminar estas jornadas con el propósito de querer ser operarios en la viña del Señor. A cada uno un denario. Y ese denario es la gracia que necesitamos para seguir siendo colaboradores y operarios del reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos a María, en este día sábado dedicado a ella, que nos acompañe como siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que no estuvieron ayer, una breve síntesis de lo compartido y trabajado en la primera jornada. Fueron dos temas que nos inspiraron: la educación y el trabajo, en vías de la dignidad humana, bajo la dignidad o inspirados en esta dignidad humana que todos queremos. La participación de los jóvenes de nuestros colegios es una educación en esperanza, como dice ahí el lema, ¿no? Educar en esperanza, porque da mucha fuerza saber que hay tantos jóvenes hoy en esta adolescencia que quieren y están realmente comprometidos en un cambio. Y eso es también un signo de los tiempos. No pareciera que los adolescentes están en otra, ¿no? Y están todo el día conectados y evadidos, y no es así. Cuando se les da lugar
Ellos también son voz de su realidad y quieren también poner su opinión, su reflexión y su acción. Luego tuvimos a la tarde el panel de los jóvenes. Las respuestas fueron muy buenas. No sé si lo grabamos, pero sí quedó en nuestra retina y en nuestro corazón. Algunos de ellos con tanta fuerza, sentados acá, eran realmente unos muy buenos, lo hicieron muy bien. Y agradezco a todos los que están acompañando a nuestros jóvenes. Eso es muy importante. Y a la tarde tuvimos las reflexiones sobre la inteligencia artificial, esta nueva realidad, así como apareció hace más de 100 años la Rerum Novarum. Ahora este documento, Magnificat Humanitas, es quizás la nueva Rerum Novarum que necesitamos para poder discernir el uso, la aplicación que tiene la inteligencia artificial en nuestra etapa tecnológica. Agradecemos a los panelistas que han estado ayer, creo realmente de un gran aporte, y muchos de ellos brillantes. Eso tenemos que armar de plata a todos. Así que tenemos buena savia y una muy buena reflexión. Agradezco la presencia de todos ustedes en esta mañana, rostros conocidos, hay, creo, bastante amplio el arco de los que estamos aquí hoy y de las distintas instituciones y pastorales diocesanas. Agradezco la presencia de Marco Galo, que después va a darnos la presentación de un libro que creemos que va a ser importante tenerlo presente a este beato africano, que él lo va a presentar después. Y agradezco también a todos ustedes. Está Fernando Barilati, presente, secretario de la Pastoral Social a nivel de la Conferencia Episcopal Argentina. Esta semana marplatense venía enganchada con la Semana Social Marplatense, que siempre se hizo en Nacional, en Mar del Plata. Este año se va a hacer en Córdoba, por querer también federalizar un poquito más la propuesta de la Semana Social. Conservamos el nombre Semana Social Marplatense, aunque son 2 días. De hecho, son 2 jornadas de la semana. Pero todo lo que implica preparar esto, ya podemos decir que son varias semanas de trabajo. Gracias a todos y vamos a comenzar con esta reflexión que quiero presentarles. En el magisterio de la Iglesia Católica contamos con la doctrina social de la Iglesia, una serie de principios que surgen del anuncio del Evangelio y de la realidad que nos rodea. Desde hace más de un siglo que la Iglesia, a través del magisterio social pontificio, quiere iluminar la vida de los que habitamos en este planeta, especialmente las realidades sociales, magisterio social, que por sus circunstancias necesitan la presencia y la cercanía de los pastores y de la comunidad eclesial. Hemos tenido la gracia de haber contado con papas que supieron decir, con la asistencia del Espíritu Santo, aquellos que muchos querían y quieren oír, haciendo voz de los que no tienen voz, ni poder, ni recursos para hacerse escuchar en sus reclamos esenciales.
También la Iglesia quiere ayudar a la reflexión a todos los hombres de buena voluntad que, sin ser creyentes cristianos, luchan por un mundo mejor. La doctrina social de la Iglesia no es solo para los fieles católicos. Son principios generales que tienen un fundamento en la razón y en la verdad que todos buscamos y que están directamente ordenados a esa transformación social que todos deseamos. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, como dijimos, brotan del Evangelio mismo. Jesús hizo, dame de beber, no sé. Jesús hizo opciones claras y definitivas por aquellos que estaban excluidos. Los pobres, los enfermos, los tirados al borde del camino, los despreciados, los pecadores. No por una ideología, ni para librarlos del poder romano, sino por ser Hijo de Dios y Mesías, trayendo la auténtica liberación interior y exterior. Estos principios brotan, además, de las tres virtudes teologales que los cristianos tenemos como fundamentos: la fe, la esperanza y la caridad. Los principios de la doctrina social de la Iglesia también tienen como base las tres virtudes teologales. Como cristianos estamos llamados a vivir y anunciar la vida nueva en Cristo que nos regala Dios a través del bautismo. Somos nuevas criaturas, creadas a imagen y semejanza de Dios, llamados a dar testimonio de esta nueva vida, comprometiéndonos en los valores del reino que Jesús vino a anunciar. Reino de verdad y de amor, de justicia y libertad, de paz y fraternidad. Estas son también las bases del reino de Dios. Estas características del reino comienzan en esta tierra y por ese reino ha habido y hay mártires, como veremos en Floribert luego. Dar la vida por Cristo es también dar la vida por su reino y sus valores intrínsecos. En el magisterio social del Papa Francisco y del Papa León encontramos los siguientes principios. Recuerden la charla, principios de la doctrina social aplicados a nuestra comunidad eclesial y nuestra realidad social marplatense amplio en la diócesis. Los principios son los siguientes: de la dignidad de la persona, del bien común, el destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad, la opción preferencial por los pobres, justicia social, cuidar nuestra casa común, entre otros. Pero vamos a trabajar y reflexionar sobre estos principios. Para ello, vamos a explicar brevemente cada uno, siguiendo el mismo magisterio de los dos últimos papas, Francisco y León. O sea, ahí ya no voy a hacer yo interpretación, sino la lectura y ustedes la escucha de lo que los mismos papas nos dicen. Antes, para poner como fundamento el primer principio, dignidad de la persona. Esa es la base, en la cual podemos decir que se va construyendo
la doctrina social de la Iglesia, es la dignidad de la persona. Es el fundamento de todo lo demás. Ser dignos porque somos criaturas, no somos dioses. Es decir, ser creados por Dios, de Dios recibimos nuestra dignidad y por el mismo hecho de ser concebidos, ya somos dignos de una vida, un nuevo ser, una nueva persona irrepetible, una dignidad que se establece desde el principio al fin y nadie tiene el poder de destruir, ni nosotros mismos. La vida es un don y hay que cuidar este don. La dignidad también brota de nuestra fraternidad. De hecho, somos una comunidad. Comunidad, lo vamos a explicar. Formamos una comunidad, no somos seres aislados. Comunidad familiar, social, barrial, territorial, mundial. El maltrato, la indiferencia, la exclusión, la esclavitud en todas sus formas, la violencia, la pena de muerte, el asesinato, son violaciones de esta dignidad humana y no deben ser admitidas ni legisladas. Del cuidado de esta dignidad brotan los derechos humanos y sociales, y la violación de estos derechos provocan las profundas miserias e injusticias que traen tanta desolación y sufrimiento. Desde la dignidad de la persona a los derechos de las personas, los derechos humanos. Van juntos siempre. Y ahora sí, comenzamos con el magisterio del Papa Francisco y el Papa León. Dice el Papa Francisco, todas las citas son de las catequesis que él dio en el 2020, la época de la pandemia, las catequesis que se llaman Sanando el Mundo. Ya el título es una invitación, porque la pandemia pasó, pero las heridas de la pandemia permanecen aún, ¿no? Y hay también otras enfermedades que siempre están presentes y necesitamos combatir. La fe nos urge a trabajar seria y activamente para contrarrestar la indiferencia ante las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña a la cultura del desperdicio, del descarte. Las cosas que no me tocan no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir por nuestro individualismo, tanto personal como colectivo. Un individualismo de partido, por ejemplo. Que el Señor restaure nuestra vista para redescubrir lo que significa ser miembros de la familia humana y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de compasión y respeto por cada persona y de cuidado y custodia de nuestra casa común. Como ven, la fe en el Hijo de Dios que tenemos los cristianos también nos da la mirada y la acción por la dignidad de las personas, porque si el Hijo de Dios se hizo criatura, se hizo hombre, es que la humanidad para Dios no es algo que está perdido, sino algo que hay que sanar. Segundo principio, el bien común. Vamos ahora a citar al Papa León en Magnificat Humanitas. Reconocer que toda mujer y todo hombre poseen una dignidad inalienable
y derechos que ningún poder humano puede perjudicar o eliminar, requiere configurar el modo en el que vivimos juntos. Nuestras decisiones económicas y políticas, el rostro concreto de nuestras ciudades, de aquí nace el principio del bien común. Dignidad, fraternidad, sociedad. Y dice el mismo Papa León, corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil. Eso es el rol del Estado, la organización de la comunidad civil. Para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos. Esto significa en concreto que el poder público tiene la delicada tarea de armonizar con justicia. Fíjense qué principio, ¿no? Armonizar con justicia los diversos intereses en juego, buscando el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto. Ya seguro que ustedes están pensando algunos ejemplos, ¿no? Cuando el Estado, las leyes no garantizan este bien común, sino que se privilegian sectores por encima del bien común, casi todos los días. Sin dejar atrás, fíjense, repito, ¿no? Para mí, realmente acá hay un vademecum, como lo tuvimos en el Papa Francisco. Repito, buscando el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto, sin dejar atrás a los más débiles. Cuando la política renuncia a una visión a largo plazo y se reduce a cálculos de corto plazo o polarizaciones estériles, los discursos sobre el bien común pierden credibilidad y al mismo tiempo crecen las desigualdades y las fracturas sociales. Bienvenido, Papa León, si venís a Argentina. Vamos a ver en qué lado te ponemos cuando vengas a Argentina. ¿De qué lado te ponemos? Tercer punto, el destino universal de los bienes. Este principio, y ahora seguimos con el Papa León. Este principio nos recuerda, sobre todo, que los bienes de la tierra, el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes. Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad. Este es un paso adelante que da el Papa León. Escuchen. Patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. ¿De quiénes son estos bienes? Ayer escuchamos 6 empresas mundiales que manejan estos bienes y estos datos. En un contexto donde la riqueza de las naciones depende cada vez más de conocimientos y tecnologías, cuando estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de intercambio y de acceso, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes.
y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes permanecen al margen. Además, el cuidado de la casa común y la responsabilidad hacia los pobres y hacia las generaciones futuras requieren que el uso de los bienes de la creación y de las nuevas posibilidades ofrecidas por la técnica esté regulado de tal modo que respete el ambiente y evite despilfarros y nuevas formas de estafa. 65 y 68 de Magnificat Humanum. Este principio del destino universal de los bienes no excluye la propiedad privada. Vieron que siempre dicen que la doctrina social de la Iglesia es un comunismo donde no está la propiedad. Eso es totalmente tendencioso. Pero sí la ordena a un bien superior. O sea, la propiedad privada está siempre ordenada a un bien superior. Algo tan concreto como es la proximidad de mi vecino. Esto también es un bien superior de la propiedad privada, porque siempre estamos con vecinos, a los cuales no son enemigos, sino vecinos. Principio social de la convivencia. La cuarto y quinto. 1. Subsidiariedad y solidaridad. Ahora vamos al Papa Francisco. Subsidiariedad y solidaridad. El Papa Francisco, al comenzar dice: disculpen por las palabras raras, pero hay que explicarlas. Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absolverlos. El principio de subsidiariedad dice: lo que podemos hacer en un nivel, hagámoslo en ese nivel. Esto después lo vamos a aplicar también a la vida eclesial, porque hay niveles en la vida eclesial que hay que respetar. Si todo lo hace el párroco, y si todo lo hace el obispo, o si todo lo hacen los laicos, ahí hay un desequilibrio. Por un lado, y sigue el Papa Francisco, especialmente en tiempos de cambio, cuando los individuos, familias, pequeñas asociaciones o comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es correcto que intervengan los niveles más altos del cuerpo social. Caso concreto, la exclusión. ¿Seguirán siempre excluidos? ¿No va a haber una acción de un nivel superior para ayudar? Suena, viste, feo, nivel superior, nivel inferior a los excluidos. Pero es un modo de hablar para entender. Pero los excluidos no son nivel inferior. Nunca lo serán. Como el Estado dice que intervengan en niveles más altos del cuerpo social, el Estado lo puede hacer y de hecho tiene recursos para hacerlo. Para proporcionar los recursos necesarios para seguir adelante. Por ejemplo, debido al bloqueo del coronavirus, muchas personas, familias y empresas se han encontrado y todavía tienen serias dificultades, por lo que las instituciones públicas intentan ayudar con las intervenciones sociales. De hecho, lo vivimos en el coronavirus. La ayuda del Estado, empresas privadas. Esta es su función, lo que tienen que hacer el Estado. Por otro lado, sin embargo, la alta dirección de la sociedad
debe respetar y promover los niveles intermedios o inferiores. En efecto, la contribución de las personas, las familias, las asociaciones, las empresas, todos los organismos intermedios e incluso las iglesias es decisiva. Hasta aquí el Papa Francisco. Ahora, solidaridad, Papa León. El magisterio social ha insistido en el hecho de que la solidaridad es al mismo tiempo un principio y una virtud. En cuanto principio, expresa el orden objetivo de las relaciones entre personas, grupos y pueblos, y alude a la conciencia de una interdependencia, por lo que el bien de cada uno pasa a través del bien de los demás. En cuanto a virtud, requiere, en cambio, una determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común. Solidarios somos cuando pensamos en el bien común. No solamente mi ayuda solidaria a quien la necesita. Con una atención particular a los más débiles. El Papa Francisco ha recordado que la solidaridad es un modo de hacer historia que construye pueblos y no simple masas de individuos. Por eso implica estilos de vida sobrios y compartidos, capacidad de renunciar a beneficios inmediatos para abrir espacios de futuro a los demás y disponibilidad para cuestionar hábitos y privilegios, incluidos aquellos que están vinculados al consumo digital y al uso de las tecnologías, cuando impiden que los demás vivan con dignidad. Papa León. Quinto punto, sexto, opción por los pobres. En esto, catequesis del Papa Francisco. Hay una opción que según el Evangelio no puede faltar, la opción preferencial por los pobres. Evangelii Gaudium 195. Y esta no es una opción política, ni siquiera una opción ideológica, una opción de partido, escribe el Papa. Acá cuando hablamos de los pobres, está de aquel lado. Hincha de San Lorenzo. La opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio. Y el primero en hacerlo fue Jesús. Lo escuchamos en el pasaje de la carta a los Corintios que se leyó al principio. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, no para dejarnos en el pobrismo, sino para enriquecernos. No solo con dinero, sino con su Evangelio, que es palabra de vida. Salvación. Se convirtió en uno de nosotros y por eso en el centro del Evangelio, en el centro del anuncio de Jesús, está esta opción. Justicia social. ¿De quién es el texto que voy a leer? A ver, hago una cosa. Francisco León. 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 Justicia social. En este tiempo, la justicia social debe confrontarse también con el ambiente creado por las tecnologías digitales. La difusión de redes globales, plataformas y sistemas de IA cambia el modo de informarse, de comunicar y de acceder a los servicios. La justicia exige que se impida el surgimiento de nuevas formas de exclusión y privación de la libertad. Personas y pueblos a los que se les niega o dificulta el acceso a las tecnologías básicas. Comunidades expuestas a vigilancia invasiva
y grupos sociales perjudicados por algoritmos opacos que reproducen prejuicios y discriminaciones. Un orden social justo en la era digital es aquel que garantiza a todos un acceso igualitario a las oportunidades, protege a los más pequeños y a los más frágiles, se opone al odio y a la desinformación y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea solo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos. Justicia social en las redes digitales. Si es casi algo híbrido, y si es un gran disco que maneja todo esto, ¿cómo le vamos a poner estas categorías? Porque es inteligencia artificial, no es inteligencia humana. Detrás de la inteligencia artificial hay humanos. Ayer decían, quizás hasta podamos tener una inteligencia artificial no humana que sí se adelante a nuestro raciocinio o manera de pensar. Pero aguantamos ya, no sé si vendrá algún momento. Pero me parece esto central, ¿no? Porque justicia social nos vamos a renovar a los obreros que estaban allá en la fábrica, oprimidos, y esto lo tenemos que discernir hoy aquí en la realidad que vivimos. Cuidar la casa común. Cita 80, la tengo recontra subrayada. 80. Cuidar la casa común. Y esto sí, vamos a Papa Francisco. No podemos esperar seguir creciendo a nivel material sin cuidar la casa común que nos acoge. Nuestros hermanos más pobres y nuestra madre tierra se lamentan por el daño y la injusticia que hemos causado y están pidiendo otro camino. Nos exigen una conversión, un cambio de camino, cuidar también de la tierra, de la creación. Y aquí el Papa agrega una nota muy importante, que es la capacidad de contemplación. Esta diócesis es bellísima, geográficamente. La contemplación, que nos lleva a una actitud de cuidado, no es mirar la naturaleza desde afuera, como si no estuviéramos inmersos en ella. Pero estamos dentro de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Más bien, se hace partiendo de dentro, reconociéndonos como parte de la creación, haciéndonos protagonistas y no meros espectadores de una realidad amorfa que solo sería cuestión de explotar. Quienes contemplan de esta manera quedan asombrados, no solo por lo que ven, sino también porque se sienten parte integral de esta belleza y también se siente llamado a custodiarlo, a protegerlo. Y hay una cosa que no debemos olvidar: quien no sabe contemplar la naturaleza y la creación, no sabe contemplar a las personas en su riqueza. Y quien vive para explotar la naturaleza acaba explotando a las personas y tratándolas como esclavas. Esta es una ley universal. El que explota los recursos sin cuidado, explota a las personas, y cuando explota a las personas ya no hay más cuidado. Con lo que ocurre en la naturaleza, recuerdo también una frase del Papa Francisco citando a un proverbio, creo, africano, me parece, que dice así, no es de Costa de Marfil, dice así: Dios perdona siempre,
Las personas, a veces, la naturaleza no perdona nunca. Y cuando hay un desastre en la naturaleza, las consecuencias son gravísimas. Se está midiendo el nivel del agua del océano. Que suba un par de centímetros, no importa. Total, a nosotros no nos va a tocar. Pero dentro de 50 años, la costa aquí va a tener que ser cambiada. O sea, no va a ser esta costa de Mar del Plata. Ahora, para terminar, y sí le pido que ahí vayamos directamente a la cita, si es que pueden leer, si no yo la voy a leer. Cito ahora un texto de la encíclica magnífica, Humanitas, del Papa León, que corresponde al último punto de la charla. Bajar los La tecnología tampoco perdona. Es siempre el mal espíritu del demonio de los hijos. Y va a dar una charla y no te anda el equipo con él, no funciona. Bueno, ahora en esto decía, bajar los principios de la doctrina social de la Iglesia a la realidad diocesana. Y estos puntos del Papa León son realmente concretos. Ahora vamos a hablar un poco de la Iglesia, pero estamos en esta mañana con varios actores de la Iglesia diocesana aquí presentes. Entonces estos principios que escuchamos, bajémoslo ahora a nuestra pastoral. Un examen para la Iglesia. 86. En conclusión, deseo tocar un punto que me preocupa de manera particular. La doctrina social no es solo una palabra dirigida a la sociedad, es también un examen de conciencia para la Iglesia. Casa y escuela de comunión, siempre llamada a verificar que los principios expuestos en este capítulo se vivan sobre todo en su interior. El bien común en el ámbito eclesial toma el rostro de un estilo sinodal para la misión al servicio del reino. La Iglesia, en efecto, es el sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Esto requiere atención al modo de tomar decisiones y de ejercer la responsabilidad. El documento final del sínodo identifica entre las prácticas decisivas para la transformación misionera la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. En ese camino estamos, al menos a nivel diocesano, de presentar nuestras cuentas. Porque creo que eso da transparencia. Vamos a comenzar ahora la restauración de la catedral. Necesitamos una ayuda enorme, pero tenemos que mostrar en todo esto la transparencia para que la catedral siga siendo casa de todos y no de algunos. 87. En esta perspectiva, la subsidiariedad se convierte en un criterio de gobierno y de vida pastoral que reconoce y sostiene la responsabilidad de los fieles y de los cuerpos intermedios eclesiales, valorando carismas y competencias y evitando todo paternalismo que sofoca la libertad evangélica, concretamente la participación de los bautizados en los procesos de decisión y la corresponsabilidad en la misión pasan a través de organismos de participación reales, no nominales. Toma de decisiones. ¿De qué forma?
88. La solidaridad para la comunidad cristiana tiene su fuente en el misterio de Cristo y se nutre de la Eucaristía. Esta nace de la comunión en la fe y en los sacramentos. El bautismo y la confirmación nos unen en Cristo para que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo corazón y una sola alma. La Eucaristía, sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia. Las convicciones fuertes que animan a cada uno son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea para asumir. La solidaridad es comunión. Finalmente, punto 89. Vivir la justicia en la Iglesia significa sanear las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropellos. Al respecto, la escucha de las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia es parte integrante de un camino de justicia que comprende el reconocimiento del daño, la reparación justa y la prevención. Todo poder está al servicio de la comunión y la misión. Toda autoridad está al servicio del pueblo de Dios. Esta diaconía se manifiesta no solo en la fe celebrada y vivida en los sacramentos y en la adopción de un estilo sinodal, sino también en el hecho de compartir concretamente los bienes, siguiendo el ejemplo de la Iglesia primitiva. Los recursos eclesiales están llamados a ser realmente comunes, para que entre nosotros no haya necesitados y para que su administración sostenga la misión de anunciar el Evangelio a los más pobres. Han de promoverse formas regulares de evaluación del ejercicio de las responsabilidades ministeriales que no sean un juicio sobre las personas, sino instrumentos de formación y de corrección orientados a la misión. Estos principios de la doctrina social se encarnan en la vida eclesial en la medida en que estemos abiertos a la acción del Espíritu Santo. De ese modo, la Iglesia es capaz de ofrecer a la sociedad un signo creíble, porque buscar juntos el bien de todos en la corresponsabilidad y en la fraternidad no es una utopía, sino una posibilidad real. Que estas reflexiones del Papa León nos ayuden a poner las manos y los pies en el barro, como hizo Jesús y lo hicieron los santos y santas. Que nos ayuden en la cercanía inmediata, como nos recomienda el documento final de nuestra Asamblea Diocesana, con aquellos tres principios que nos impulsan en nuestra vida cristiana: comunión, participación y misión. Que la Virgen de Luján nos guíe en este camino que tratamos de hacer juntos. Muchas gracias. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida.